Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre los encontramos en una posición de espera como el Señor. Envían saludos los pastores del área de Orlando, Florida, de Chicago, de Washington, de California, todos los que nos reunimos en este retiro precioso y muchos hermanos que fueron de acá también. Estuvimos gozándonos con la presencia del Señor y envían saludo a la iglesia central. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a orar para que el Señor bendiga a todos aquellos príncipes de Dios que están laborando allá en medio de otra cultura, pero con éxito, ¿no? Con todo el éxito que el Señor da. Y vamos a orar por la cultura nuestra, ¿verdad? También, que estamos aquí laborando con todo lo que el Señor nos está dando. Padre, que estás en gloria, en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia para inquirir en tu templo y para recibir lo que tú tienes para nosotros. Trae tu palabra fresca, tu palabra adecuada, la palabra que norma, la palabra que ubica, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los dadores alegres, los comunicadores de tu palabra, en el nombre del Señor. Amén y amén. Así de pie vamos a leer en Daniel capítulo 10, el verso 12, que en esta versión dice muy interesante: Daniel, no temas, pero ponga usted su nombre ahí, el suyo, no Daniel. No temas, ponga usted su nombre ahí, porque desde el día, a menos que no haya no haya hecho lo que voy a leer, desde el día aquel en que te dedicaste a estudiar y a humillarte ante Dios, tus palabras han sido escuchadas. Y estaba hablando un ángel, ¿verdad? Y dice, y yo he venido a causa de esas palabras que dijiste cuando te humillaste. Y en el verso 11, o capítulo 11, dice en el verso 2, ahora te comunicaré la verdad. El mismo ángel le dice, ahora te comunicaré la verdad. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar de la necesidad de buscar a Dios para que nos revele su palabra. Usted sabe que la palabra está escrita, suficiente palabra para salvar, suficiente palabra para enseñar, pero hay que descubrirla por el Espíritu. No es solo la letra, hay algo más. Dice usted cómo Daniel, este varón de Dios, tuvo que estudiar la palabra y tuvo que humillarse ante Dios para que en ese clamor fuera oído en los cielos o en el cielo. Y un ángel de alta jerarquía bajara a revelarle no lo que estaba escrito, quizá también le iluminó lo escrito, pero a revelarle cosas escondidas en los cielos. ¿Qué era lo que le reveló? Vamos a ver aquí algunos detalles, porque le dijo, te voy a comunicar la verdad. Ahora te voy a comunicar la verdad porque te humillaste, porque hiciste eso. Entonces dice Daniel, leyendo pues la descripción del capítulo 10, dice que una figura humana, en el verso 18, una figura humana le tocó y le sujetó. Fíjese, y le dijo, no temas porque tú eres predilecto. Qué hermoso debe ser oír palabras del cielo que le digan que usted es predilecto. No solo que saben su nombre allá, sino que es predilecto. Predilecto. Aleluya. Bueno, nos interesa mucho saber qué fue lo que le reveló.
Fíjese que está revelándole lo que sucederá en los tiempos posteros. Daniel murió antes de ver esos tiempos posteros, pero está esperando en su tumba el cuerpo, en el Seol su alma y el espíritu tratado con Dios. Está esperando la herencia, porque todavía no se ha levantado Daniel, pero ya dejó revelado lo que sería para los que vivirían en ese tiempo, que somos nosotros. Somos la generación 70 de la era cristiana. Probablemente ya no habrá más generaciones sino las del reino manifiesto. Pero veamos qué reveló. Fíjese que reveló que vendría un tiempo, y es inminente, por eso tomé el pasaje, es inminente. Quizá ya estamos viviendo las brisas de ese huracán. ¿Qué tiempo es? Tiempo en que se profanará el santuario. Fíjese, que habrá quienes profanarán el santuario. O sea, gente que está en el lugar santo, que se va a volver atrás, que se va a hundir y profanará los lugares santos, como lo va a hacer el anticristo al final. Pero hay algo que más me llama la atención. Dice, ese personaje enemigo que va a venir a la tierra dentro de poco, no falta mucho tiempo, se va a adueñar de la tierra. Le van a permitir que se adueñe por corto tiempo de la tierra. Pero mire qué va a hacer antes, ahora diríamos, en estos días. Pervertirá con halagos a muchos que quebrantarán la alianza con su Dios. O sea que muchos van a renegar por halagos, por prebendas, por dinero, diríamos. Pero dice, pero los que reconocen a su Dios, los que van a estar firmes, actuarán. O sea, van a tener oportunidad de manifestar el poder de Dios. Pero le quiero señalar algo que es maravilloso. Dice, la desgracia de algunos servirá para que se purifiquen. ¿Quién quiere una desgracia, hermano? En este tiempo nadie quiere desgracias. Nadie quiere hundirse. Ahora es tiempo como para que lo auxilien a uno. Pero dice, la desgracia de algunos en este tiempo les servirá para purificarse, porque despertarán a la realidad, al engaño que están viviendo. Y dice, esa desgracia para muchos les servirá para purificarse, para emblanquecerse, para acendrarse, dice, hasta el final. Vendrá este personaje, sigue diciendo la revelación angélica a Daniel, invadirá ese hombre terrible, invadirá la tierra santa, la tierra preservada de Dios. Por eso estábamos viendo allá en el retiro, un hermano anotaba cómo los Nefilim de Génesis 6, los Hayanes de Génesis 4, o sea, los seres híbridos que estuvieron invadiendo la tierra en aquellos tiempos y que van a repetir sus invasiones, buscaban mujeres santas para pervertirlas. Vimos que en la Biblia de las Américas, en el capítulo 6 de Génesis, hablando del verso 4,
dice que buscaban los seres esos hermosos que querían hacer caer mujeres en la tierra, porque cuando nacieron mujeres a los hijos, a los Adanes, las buscaron. Pero yo había entendido antes, así leyendo por encima, que estaban buscando a las frívolas, a las que daban lugar, a las que coqueteaban con ellos. Pero no, dice, buscaban las más santas, las más buenas, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo, al repetir en este tiempo sus invasiones, va a buscar a las que buscan a Dios para destruirlas. O sea que debemos elevar, padres, madres, debemos elevar oraciones de protección a los hijos, a las hijas, porque no va a estar indemne ni la más santa. Al contrario, a la más santa va a perseguir más el espíritu malo. Solo lo que hay que hacer, porque no las va a dejar indefensas el Señor. Lo que hay que hacer es cerrar líneas, cerrar filas, para que no haya un toque, como dice Primera de Juan 5:18, guárdate a ti mismo o a ti misma, y el maligno no te tocará. Amén. Quizá, hermanos amados, más importante que protegernos físicamente, más importante que trazar buenos mensajes, trazar bien la palabra, de verdad que es importante, pero quizá más importante es no tener de qué avergonzarnos al final. O sea, cuidar nuestra vida. Guárdate, lea usted Primera de Juan 5:18 en la Biblia antigua, porque en la Biblia moderna ya le pusieron otro aire. En la Biblia antigua dice, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado o no peca, porque se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Quiere decir que si uno no se guarda, está el peligro de la acechanza diabólica. Si el ministro no se guarda, no solo la oveja, quiere decir que el diablo y los demonios están apuntando a los que quieren servir mejor a Dios, a los más avanzados, a las más avanzadas, a las mujeres santas. Las acechan porque quieren hacer bochorno, porque usted sabe acechar el enemigo a lo que ya está quebrado y tirado. ¿Para qué? Quiere hacer lucir mal el plan de Dios. Así que este pasaje, que las buenas, las santas van a ser acechadas, es para que cuidemos más aún en la santidad. Por eso dice el Apocalipsis, palabras de Cristo, el que está limpio, límpiese más. Fíjese, o sea, santifíquese, métase, porque la acechanza es grande y estos tiempos se van a repetir como antes del diluvio. Pero vamos a ver algo más. ¿Qué le enseñaron los ángeles a Daniel? Le enseñaron que millares caerán, pero para ser en el arrepentimiento depurados, porque otros caerán y no se levantarán nunca, dice. Pero dice claramente, hermano, que el Señor en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de tribulación, en que ya hemos dicho que habrá iglesia, no solo judíos, habrá iglesia en la tierra. En ese tiempo de angustia y de dolor y de confusión y de ira, salvará a los suyos. Ahora usted, ¿cómo puede imaginar que salvará a los suyos si ya se fueron? Si ya se fueron antes, como se dice, ¿no?
No, va a dejar gente aquí que es de Dios. La va a dejar testificando aquí. Y los salvará, los cuidará, porque son sus testigos que dejó en la tierra. Y dice claramente, pero en el capítulo 12, verso 2 de Daniel, dice, entonces salvará a su pueblo. Pero todos los que están inscritos en el libro de la vida, entonces no se están salvando ahí, sino estaban inscritos. Pero ahí los está escapando. Por eso, hermano querido y hermano amado, no te las figuras. Cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto para salir en el Éxodo, usted sabe que ese pueblo estaba inscrito en los cielos. Eran hebreos, pueblo de Dios, no eran egipcios. Y sin embargo se quedaron a las plagas. Sin embargo, estaban a la hora de la plaga 1, 2, 3, 4, 10. Porque habían hebreos y habían egipcios. Porque no todo el pueblo de Dios se prepara, se alista en la santificación. De todo ese pueblo de Dios, el único que fue circuncidado antes de las plagas fue Gersón, el hijo de Moisés. Y por eso él no figura entre los que iban a estar en las plagas, sino que dice peregrino acá. Lo escaparon antes. Se fueron con el padre de Séfora, Gersón, y Séfora apartada. Pero quiero hacer énfasis. Vinieron las plagas. Y las plagas inundaron a egipcios y hebreos. Pero hubo un momento en que dice el Señor, bueno, ahora voy a hacer diferencia entre el hebreo y el egipcio. Y por ejemplo, la última plaga, mire la diferencia, hermano, no solo escapó a todo primogénito hebreo, sino que los cubrió en una casa porque había un cordero muerto. Mire cómo va a preservar el Señor en la gran tribulación a la gente en medio de las plagas. Quiero decirle esto: los va a preservar mediante un cordero que murió. ¿Y qué hizo el cordero que murió? Que en cada casa donde estaba el cordero muerto hubiera alabanza y alegría en la noche en que los primogénitos del Egipto de Faraón había grita y dolor y luto, porque el muerto era el primogénito de la casa, porque no había cordero muerto. Eso quiere decir que el mundo va a ser dividido al final entre los que tienen cordero que ya murió Cristo Jesús en la cruz. Ya murió. Entonces vamos a estar, si nos tocara, porque a muchos no les va a tocar estar ahí en las plagas, van a ser quitados antes, pero los que van a estar en las plagas van a ser librados, pero quiero que note esto: librados exclusivamente los que ya eran hebreos de nacimiento. O sea, que no los salvaron, no los hicieron hebreos ahí, sino que los salvaron por hebreos que eran. Por eso los que se van a quedar en la gran tribulación, que son del pueblo de Dios, ya son hebreos espirituales. Ahí lo que va a pasar es que los van a cubrir, los van a escapar, porque va a hacer diferencia el Señor entre el que es hebreo de él y el que es egipcio de Faraón. Pero tenemos que dar esas noticias al pueblo, hermano, porque el pueblo que aunque está inscrito, no se guarda, va a ser llevado ahí, para que ahí vaya a ver la gracia de Dios. Ahí vaya a entender lo que vale buscar ahora con consagración
al Señor. Buscar la circuncisión que le hicieron a Gersón. Le quitaron la carne. Y él ya no fue prevenido para las plagas. Pero tenía un hermano que no era el segundo. Y él pasó las plagas. Y por eso le pusieron el nombre a Gersón, pasajero. No vio nada, no pasó nada de eso. Pero al hermano le pusieron Eleazar, que quiere decir escapado en la espada, bajo la espada de Faraón. Del pueblo de Dios van a haber gersonitas escapados antes. Y van a haber eleazaritas escapados, mire, todavía hay misericordia, escapados en Egipto bajo las plagas, pero bajo la espada de Faraón, sufriendo temores, sufriendo las acechanzas. Todavía al final el Señor declara que en la Babilonia, que representa la corrupción más profunda de Egipto, no es Egipto nada más, sino mucho más corrupto el enfoque babilónico. Todavía dentro de Babilonia, al final, capítulo 18 de Apocalipsis, va a haber pueblo de Dios metido en Babilonia. ¿Por qué no salir ahora? Y dice allá, salid pueblo mío de Babilonia, para que no llevéis las plagas. ¿Qué está previniendo? Está previniendo pueblo que va a tener plagas encima por pegarse a lo corrupto, a lo inicuo de la Babilonia y del Egipto de todos los tiempos. Pero vamos a ver algo más. Fíjese que en este capítulo 12 de Daniel se va a levantar Miguel, el ángel, el arcángel de las guerras de Dios, de las batallas de Dios. Se va a levantar. Ya no tardará en aparecer. Y cuando se levante, dice, yo voy a leer literal, entonces en tiempos difíciles, como no hubo desde que había naciones hasta hoy, dice, ese pueblo de Dios será salvado, los inscritos en el libro de la vida. Y muchos van a ser resucitados en esos días. Van a haber resurrecciones tremendas en estos días finales. Y otros se levantarán para ignominia, para vergüenza. ¿Cómo el Señor va a estar haciendo la diferencia entre unos y otros? El Señor va a levantar personas, hermano, dentro de las iglesias para avergonzarlos, porque no han sido sinceros. Pero les va a dar tiempo que se arrepientan. Hasta la Jezabel, hermano, la Jezabel de Apocalipsis, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire qué misericordia de Dios. A esa ya no le deben de haber dado misericordia según nosotros. Pero esa Jezabel engañadora, esa Jezabel que llevaba a la fornicación a los mismos siervos de Dios, que los llevaba a la idolatría, esa misma mujer le dio tiempo el Señor de arrepentirse. ¿Cómo no se lo va a dar a usted ahora? Aleluya. Estábamos en el retiro y el Señor, por el Espíritu, habló a mi corazón. Me dijo dos cosas, el Espíritu. Si yo salvé a Jonás del Seol, si yo salvé al ladrón de la cruz en las puras puertas del infierno, lo salvé. ¿De dónde no te salvaré a ti ahora, si es tiempo de gracia? Aleluya. Siempre que oigamos, ahora es asunto de oír la voz de Dios. Y no se haga, que mire, que usted dice, y es que mi pecado no tendrá perdón.
tiene, por eso le están hablando. ¿Usted cree que el Señor le va a estar hablando y rogando y diciendo si no tuviera perdón? Caín parecía que ya no tenía perdón, hermano. Había matado a su único hermano sobre la tierra. ¿Qué le dijo Dios? Así que mató a su hermano. Le dijo, bandido, vete al infierno. Le dijo, no. No le dijo, desventurado, afuera, vete, no te quiero ver más. No. Por cierto, fue Caín mismo el que se eliminó él. Porque él dijo que no, ese su pecado no tenía perdón. Ya no esperó que Dios le dijera, ¿verdad? Él se calificó, no tiene perdón. Hay gente que no se perdona, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Mira, Caín, hiciste algo serio, grave, porque la sangre de tu hermano me está hablando, me está pidiendo justicia. Y yo sé que tú hiciste eso por maldad. Pero óyeme, ¿por qué no te arrepientes, Caín? ¿Por qué no haces el altar que hizo tu hermano? ¿Por qué no haces lo que hizo tu hermano? Y Caín dijo, no, mi pecado es grande, mejor castígame, yo me voy. Pero te voy a echar no solamente de mi presencia, te voy a echar de la tierra. Pues grande es mi pecado, yo tengo que... Usted sabe que hay gente que dice, no, yo voy a ir a sufrir al infierno. Ha habido gente que lo van a sentar así eléctrica. Y dice, siéntenme en la silla eléctrica, yo lo merezco. Échenme 3 descargas en vez de una. Otro que pedía vehementemente, hermano, uno en un estado, por cierto que me llamó la atención que en Estados Unidos no fusilan, pero en ese estado sí fusilan, fíjense. Y ese hombre pedía, fusílenme. Yo quiero que me fusilen, que me duela, porque yo soy culpable de eso, que mátenme. Dice, yo voy a estar feliz hasta que oiga que me disparan. Y cuando lo llevaron a fusilamiento decía, ya, ¿qué esperan? O sea, hay gente que se condena a ella, hermano. Dios quiere tener todavía, si tuvo esperanza, repito e insisto, la mujer más abominable de todo Apocalipsis es Jezabel. Arruinaba a la iglesia, arruinaba a los siervos. Y parece que era la esposa del pastor. Sí, porque dice en las mejores versiones, dice, ¿por qué permites que esa tu mujer haga eso en la iglesia? Y sin embargo, asómbrese, ahí en el mismo Apocalipsis lo lee. Dice, yo le he dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, hermano. Ninguno de aquí llega, por lo menos yo no llego a Jezabel, hermano. Pero iba a decir, aquí ninguna mujer llegará a Jezabel. ¿Tendrá esperanza? Claro, aunque fuera Jezabel, tiene esperanza todavía. Aleluya. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo conozco gente que Dios la quiere perdonar y ellos no se perdonan. No se perdonan. Si lo más tremendo es uno mismo, el peor enemigo de uno es uno mismo. Ahora aquí dice, pero póngame atención, bien atención. Dice que los maestros de hoy, allá en este tiempo que viene, brillarán como brilla el firmamento. Y estos que convierten a los demás, dice, serán más que el brillo del firmamento, serán estrellas a perpetuidad. Mire qué privilegio, ¿no? Enseñar ahora, o ser enseñado ahora, dejarse enseñar ahora. Pero voy a un punto que está fuerte. Dice en el verso 10 del capítulo 12, en esta versión, una versión española, dice, muchos, en el verso 10, muchos caerán, muchos creerán que están cayendo porque Dios los quiere liquidar. No, pero dice, caerán
para ser purgados, depurados. Y dice, y se profundizarán y emblanquecerán ellos. Pero también van a haber malvados, que a pesar de todo seguirán sin entender y seguirán en la maldad. Solo los maestros verdaderos comprenderán. Vale la pena meterse a estudiar la palabra para ser un maestro de la palabra en el espíritu, porque esos van a entender hasta lo que no entienden los demás. Por eso les decimos buscar la doctrina, buscar la enseñanza, porque solo el que puede llegar a esas profundidades va a distinguir los momentos más difíciles, porque no es el problema, hermano, de la diferencia entre luz y tiniebla. La insensatez que condena al mundo es que amaron más las tinieblas que la luz. Eso es fácil, sin embargo siguen las tinieblas. Es fácil distinguirlas. Pero el problema de ahora no es tanto de tinieblas y luz, ya lo hemos dicho. Es asunto de distinguir entre luz y luz. Porque van a aparecer luz, las tinieblas. Y entonces usted no va a saber. El problema del Edén no fue que no había voces direccionales de Dios. El problema del Edén era que había también voces del enemigo, como las que oyó Eva. Pero el problema no estaba tanto en que hubiera eso, porque Dios lo permitía. Dios permitía oír su voz y permitía que se oyera la otra voz. El problema está en no poder distinguir de dónde vienen las voces. Por eso bienaventurado el entendido y el sabio espiritual, que sabe quién le habla, hermano. El gran Saulo Pablo decía: yo sé cuando el diablo me impide algo y cuando me lo impide Dios. Y dice la Escritura que sabían aquellos siervos tremendos que había, sabían distinguir las tormentas que hacía Dios y las tormentas que hacía el diablo. Pero se parecen las tormentas, hermano. Cuando iba Jonás en su barca, en la barca aquella, vino la tormenta. ¡Qué tormenta! No la habían visto nunca los marinos. Jonás supo que era una tormenta. Otro hubiera sido, si hubiera puesto ahí en la barca: Satanás, yo te reprendo por esa tormenta. Satanás, vete. Satanás, me estás atacando. No era Satanás, era Dios, que hundiéndolo, lo quería salvar. ¿Usted puede imaginar que Dios hunda para salvar? Que Dios permita que un Pedro se vaya al fondo del mar solo para que le clame y lo salve cogido de la mano. Usted se imagina cuánta gente habrá, hermano, que por desgracias o por quizá cosas incomprensibles, Dios los eleva. Son lo que se llama, cuando un hermano que Dios le dio aquí, ojalá esté aquí mi hermano. ¿Qué cosa me dijo ese hermano como profeta de Dios? Me dijo: hay bendiciones del abismo. Es cuando el diablo quiere destruirte y te bota y te hace que caigas de bruces. Pero Dios lo está permitiendo porque de ahí te va a levantar más alto. ¡Aleluya! Hay un libro entero en la Biblia que lo grita. ¿Acaso no el diablo fue el que quiso echar de boca a Job? ¿Verdad que fue el diablo? El diablo pidió permiso, pero fue el diablo, ¿no? Y le echó todo lo que pudo, hermano. Y lo echó de boca y le quitó la familia. Le puso a la mujer más rabiosa que de costumbre. Hermano querido,
Y entonces Dios lo levantó de donde solo lo oía a él y lo puso en un lugar en donde lo veía a él. Por eso dijo Job, si yo hubiera entendido, dijo, me hubiera aguantado más, no hubiera hablado insensateces. Pero yo creía que me estabas matando, Dios. Yo no te entendía. Y hasta llegó a decir, bueno, si me matas, mátame, que de todos modos en ti espero. Aleluya. Entonces Dios lo cogió. Dios lo cogió y lo levantó. Y hasta el diablo salió avergonzado ahí, hermano. Porque dijo Job, Señor, era yo un tonto, no entendía por qué me estaba dando fuerte con manos del diablo. Porque antes de oídas te había oído. Ahora, Señor, después de esto, que me apretaste, que permitiste que el diablo me agarrara y me tirara para el suelo, ahora mis ojos te ven, ahora te ven mis ojos. Pedro a veces se creía favorito del Señor. Yo no le quito el gusto, hermano, porque si andaba con él y era el primero que le hablaba, se creyó favorito, pero Dios no tiene favoritos. Pero él se creyó favorito y le dijo un día el Señor, Pedro, fíjate que te han pedido para zarandearte, Satanás te ha pedido. Y Pedro se le fue hasta el habla, hermano. Y seguro, como creí él que era favorito. Entonces le dijo, Señor, le ha de haber sonreído, ¿verdad? Ay, Señor, pero con seguridad que tú dijiste que no me zarandearan, ¿verdad, Señor? Le dijo, yo ya pedí por ti. Ay, gracias, Señor, ya no me van a zarandear. No, ya pedí por ti, que tu fe no te falte en la zarandeada que te van a pegar. Yo he visto casos de gente que el diablo la hunde y la zarandea. Bueno, el Señor zarandea también, pero ahí le dieron al diablo que zarandeara, ¿no? Gente que ha zarandeado al diablo y se siente liquidada, ya no tiene esperanza. Y después se convierte, cuando Dios lo levanta, se convierte en la clave para que otros se levanten. Voy a poner el ejemplo. Porque estos, habiendo pasado por eso y habiendo salido, le dicen a otros que están en lo mismo, mira, yo estaba peor o estaba igual, mira, me sacó Dios, te va a sacar a vos también. En el mismo ejemplo de Pedro, han pedido para zarandearte y ha sido concedido, le dijeron a Pedro, y dijo Pedro, pero yo ya pedí por ti. Vamos a ver, pero pedí que tu fe no te falte en la zaranda. Ahí mejor la zaranda quítame. No, tu fe. Pero dice, para que una vez salido, le está diciendo, vas a ganar de todos modos, no tengas pena. Te van a zarandear, pero no te van a echar. Pero para que cuando salgas, puedas levantar a tus hermanos. Porque usted ve que esa zarandeada era para Pedro. Yo creí que era todo el grupo. Quizá iban a tener zaranda aparte de los otros, pero le dice, te han pedido, no los han pedido, sino te han pedido a ti, Pedro, el líder, para zarandearte. Pero cuando salgas de eso, si le dicen a uno en qué va a terminar el partido, uno aplaude desde antes, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vas a consolar a otros porque les vas a decir a otros, esa zaranda suya no es nada, vieron la que estuve yo. Y el Dios es tan tremendo que si me levantó a mí, ¿cómo no lo va a levantar a usted? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! Aplauso fuerte para el Dios de misericordia. ¡Aleluya! Oiga esto, muchos caerán
y está hablando de los suyos, pero solo para ser emblanquecidos y purificados. Yo estoy seguro que Daniel lo había experimentado. Estaba en su casa, un joven hermano, que las jovencitas se les iba la respiración solo de verlo. Hermoso, sabio, principesco, temeroso de Dios, era algo ideal. Y ha de haber dicho: Señor, ya solo me espera la corona, ya solo me espera la gloria. Lo arrastraron inmediatamente después, lo encadenaron, lo fueron a tomar secuestrado, prisionero, y arrastrado así fue llevado a Babilonia. Cayó, a saber qué pensamientos llevaba, hermano. Era humano. Si yo hubiera sido, al llevarme ahí hubiera dicho yo: pero Señor, pero si te estoy buscando, y me arrastra. Pero era para elevarlo en Babilonia, para que ayudara a otros en Babilonia. Pero uno no quiere la caída, uno quiere solo volar, ¿verdad? El Señor puede que te coja a ti y te enseñe las cosas que hay en el bajo mundo. Por eso ahora entiendo yo por qué Saulo de Tarso, el hombre más elevado que yo conozco por la Escritura después de Cristo, el hombre más excelso que yo puedo sondear, ¿por qué cayó sanguinario, sectario, asesino casi, si era escogido desde el vientre de su madre? Porque ese levantado por Dios tenía que caer para probar la misericordia, para que él pudiera enseñar la misericordia. Y dijo: de los pecadores yo soy el más bajo. Y dijo claro, hermano, no dijo la lista de cosas que hizo, porque hizo cosas ignominiosas. Arrastró hombres, mujeres y niños para que blasfemaran el nombre de Cristo. Pero dice, pero el Señor dice, tuvo a bien darme el ministerio, porque dice en otra porción, dice, para mostrarles a ustedes, dice, es decir, a nosotros, que si a mí me tomó para elevarme tanto, que era peor pecador que usted, dice, ¿quién es el pecador que me gane a mí como para decir que Dios no lo puede levantar? Yo no sé qué ha hecho alguien aquí, hermano, en el bajo mundo de las pasiones. Y eso no le haga a usted decir necesariamente que usted no es un escogido, ni es un llamado, ni es un inscrito en el libro de la vida. Porque cuando Pablo se acordaba de cuando era Saulo, ya escogido desde el vientre de su madre y desde antes de la fundación del mundo, como para preguntarse entonces por qué bajó tanto, por qué Dios permitió que se enfangara tanto, para poder gritar después que la misericordia de Dios no tenía límites. Aleluya. ¿No cree usted, hermano, que su pecado ahora se ve un poco más chico? Como para pedir misericordia. Y si es grande, alcanza misericordia. ¿Sabe quién no alcanza misericordia? El que busque las vanidades a pesar de oír esto. Porque el que busca las vanidades, las cosas temporales nada más, dice, de la misericordia de Dios se aleja. Quiere decir que aún así la quiere alcanzar el Señor con su misericordia. Yo voy a terminar aquí. Los maestros en el Espíritu, los verdaderos maestros, van a comprender. No importa qué confusión haya. Y Daniel estaba asustado, hasta se enfermó cuando le dieron todas estas revelaciones. Entonces le dijeron: oye Daniel, tú
Vete y descansa. Oiga, el descanso del paraíso. Vete y descansa. Ese alcanzó el descanso. Al morir se iba a ir al paraíso. Todavía está ahí. Y tú te alzarás para que te reconstruya en el final de los días y te dé toda tu heredad. Muertos que están esperando la heredad y la reconstrucción, la perfección. Ahora quiero que usted solo oiga esto conmigo. Dice acá, hermano, dichoso el que aguarde hasta que pasen 1335 días. Van a ver 1335 días en el mundo. Futuro está todavía, que no lo van a aguantar sino solamente los que Dios tenga en el libro de la vida. Pero quiero que note. ¿Oyó esto último? Gente en el libro de la vida va a estar aquí hasta el final, ¿o no? Los únicos que van a escapar a la gran tribulación son dos clases: los muertos que murieron antes de ese periodo, y como Daniel, que están esperando en descanso resucitar después de la tribulación para entrar al reino. Y los otros son las primicias de la iglesia consagrada hoy, que va a ser llevada como Enoc antes del diluvio. Todos los demás que no sean vencedores, que no sean consagrados, me perdona, hermano, pero yo no puedo predicar otra cosa. No le digo que se van a perder, porque está oyendo usted que van a ser emblanquecidos y depurados, muchos. No se van a ir a saber a dónde, no. Los van a escapar los que estén inscritos, pero no podrán escapar de esos días terribles si hoy no se consagran. Por eso Cristo dijo, y no lo dijo al mundo, lo dijo a los suyos: velad y orad para ser tenidos por dignos, no de escapar del infierno. Para eso no hay que velar ni que pagar nada, ya lo pagaron por ti, sino escapar de lo que viene al mundo. Levante sus manos. Si usted cree que viene al mundo algo tremendo, el clímax serán 1375 días, 65 días. Pero ya empezaron los dolores. Vea usted todo el mundo encrespado. Todo el mundo, si no está temblando él, está temblando la tierra. La tierra está temblando porque ve ya el fin. ¿Cuándo serán estas maravillas y estos prodigios de salvamento? Cuando se termine, cuando se acabe la opresión del pueblo santo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Cuando Israel natural, la Jerusalén natural, por eso hay que mirar para Jerusalén ahora, sea liberada del anticristo que va a estar ocupándola, será el fin de todo esto. Y es inminente. Esta generación va a ver la liberación de Jerusalén, última. Y entonces sucederá todo eso que usted acaba de oír. Con su mano en alto,
cristiano, siervo de Dios, que no has podido dominar tus pasiones bajas, no te puede aplaudir el cielo por lo que haces, pero la misericordia de Dios te puede levantar. Con solo que lo saques, con solo que lo escupas, lo expulses de tu corazón arrepentido. Esta es una mañana de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque inclusive aquí hay quienes han probado esos sorbos amargos y se han arrepentido. Pero ¿sabe por quiénes es este mensaje? Claro, consuela a los que ya dije. Pero ¿sabe por quiénes es este mensaje? Por aquellos que todavía lo guardan y no lo han dicho a nadie. No pueden tener armonía de alma, cuerpo y espíritu hasta que no lo confiesen. Quizá no a un hombre, quizá no a una institución, pero que lo confiesen y lo saquen, porque no van a prosperar si los cubren esos pecados. Por espíritu yo siento que aquí hay personas que están detenidas, estancadas, porque no reconocen ese es su pecado. Y lo mismo disertan con ese pecado que sin ese pecado. No sienten diferencia. Esta es la oportunidad. Revuélcate en el polvo y confiésale al Señor, y vas a ver la prosperidad inmediata, y vas a ver cómo te va a levantar. Si estabas en la primera planta, te va a levantar a la séptima planta, y vas a ver cómo lo que no podías hacer lo va a poder hacer el Espíritu en ti. Te va a dar victorias de tal naturaleza que aquello que viviste antes fue nada comparado con lo que vas a sentir ahora, con la libertad del Espíritu. Si el Señor habló a mi corazón diciéndome, los hombres describen la felicidad teniendo esto, teniendo lo otro, teniendo comodidades, teniendo fama, teniendo mujeres por montones. La felicidad verdadera es armonía entre alma, cuerpo y espíritu, y eso solo Dios lo da cuando estamos en paz con Él, en comunión con Él. Termina hoy de ser religioso. Empieza hoy tu vida nueva. Anda en el Espíritu. Y no habrá ley que te señale. Y no habrá precepto ni órdenes opuestas que te dominen. Porque dice el Señor que al que anda en el Espíritu no satisfará, no podrá satisfacer los deseos de la carne. Y va a tener esa garantía, ese seguro. Y va a andar en fiesta, aunque tenga solo tortilla con sal. Y no navegando en oro y en plata, para que de repente lo levanten a vergüenza. Si Dios no ha omitido levantar a vergüenza gigantes mundiales que fueron vasos de Él y los ha sacado a vergüenza, ¿tú crees que a ti te va a exceptuar? ¿Tú crees que a ti te va a cubrir como que no has hecho nada? A menos que te arrepientas, de veras. Te cubrirá y te salvará y te protegerá y te deleitará y te saciará.
y te dará todo. Hazlo hoy. De cada 10 cristianos, por hacer una proporción, 7, 8, 9 encubren pecados y por eso no prosperan. Creen que vale más la comodidad y el dinero que te pueda dar la gente que la armonía de alma, cuerpo y espíritu con Dios. Le temen más a los hombres que a Dios. Pero si tú haces un arreglo con tu Dios y atiendes las palabras, te doy tiempo de que te arrepientas. Y que no vaya a decir Dios como dijo de Jezabel, pero no quiso. Tú quieres. Vas a ver el resultado, hermano. Yo no quiero hablar más, tengo 5 minutos por delante. 10 minutos. No te muevas. No tienes que venir al frente si no quieres. Pero que no te engañe el espíritu de error que hay en el mundo, para que tú no entiendas hoy y no seas depurado. Te va a decir el espíritu de error que estás bien, que de todas maneras el Señor tiene misericordia de todos. No. Él va a tener misericordia de lo salvable, el que se dé. Porque si no, salvaría a todo el mundo. Si la misericordia de Dios alcanza para todo el mundo, ¿por qué no se van a salvar muchos? Porque la rechazaron, porque no la quisieron. Era humillante para ellos que Dios les indultara. Pero te está indultando hoy, si tú quieres. Indulto. No te reclamará nada, no te dirá nada. Indulto es perdón inmerecido, gracia, favor a un delincuente, porque no se indulta a un inocente. Oh, hermanos queridos en el Señor, si nosotros somos salvos por gracia y ni siquiera podemos vivir como Dios dice y todavía nos alcanza, ¿qué más quiere? La ley siempre cobró altos dividendos que nadie pudo pagar, solo Cristo. Ni Moisés pudo pagarlos. Por eso el legalismo cuadrado que mata hijos de Dios en vez de ayudarlos, no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo honra la misericordia del Padre. ¿Quién va a venir aquí? Este es un mensaje para toda clase de pecadores. Ahora, el que se sienta justo, para ellos no es el mensaje hoy. Aleluya. Venga al frente, hermano. Son tiempos últimos. No sabemos qué será de la semana entrante en adelante.